un invitado, el primero de este ciclo en la bodeguita para emprendedores, ¿no? Con información para emprendedores. Un tema que nos interesa a todos los emprendedores, que es registro de marca. Estamos con Hernán Bobrovsky, ¿se dice? Así es. Es un poco difícil. Abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático y de las nuevas tecnologías, titular de Foebus Abogados y asesor legal en el Club de Emprendedores Rosario. Bienvenido, Hernán. Hola, Marita, ¿cómo estás? Feliz primavera. Feliz primavera, un gusto estar acá, un saludo a la audiencia y bueno, la verdad que un día hermoso, así que esperando que nos estén escuchando al aire libre en algún parque, algo. Así es, seguramente. Contame un poco, además de todo lo que yo ya nombré en tu presentación, ¿qué más haces? Bueno, a ver, son más de 10 años asesorando emprendedores, cuando todavía no estaba tan de moda la palabra o decir que uno era emprendedor y demás. Dentro de la profesión me considero también un emprendedor porque haber encarado una especialidad como la propiedad intelectual o el derecho informático, que son nichos poco explorados por mis colegas, me siento, digamos, un poco abriendo camino y eso me permitió de alguna manera poder aprender y compartir lo que vamos haciendo día a día. Como te decía, en el ámbito privado, desde el estudio, Foebus Abogados, y en el ámbito público, desde el Club de Emprendedores Rosario, donde también, que forma parte de una red de más de 50 clubes en todo el país, depende de la Secretaría de Producción de la Municipalidad y del Ministerio de Producción de la Nación. Y dentro de los programas del Ministerio de la Nación también soy formador de Academia Argentina Emprende y mentor de la red de mentores del Ministerio, con lo cual siempre apoyando a los emprendedores desde distintos lugares. Bien, contame de qué se trata registrar una marca, entonces, lo que me interesa ahí es saber cuál es el beneficio de hacerlo, ¿no? Porque a veces uno empieza a emprender y dice, bueno, no, voy a esperar que mi negocio crezca, y el negocio crece y después estás en ese punto donde de repente querés registrar la marca y a lo mejor ya hay otra que te registró. Exacto. Un nombre parecido, o no sé, a ver, contanos un poco. Lo primero que vale la pena aclarar es que no hay ninguna normativa que obligue a quien va a utilizar una marca a registrarla en forma previa como condición necesaria para poder registrarla. Sin embargo, obviamente el registro aporta ventajas, principalmente que es un derecho de propiedad, es decir, como uno puede ser dueño de una casa, de un auto, tiene un título. Al obtener el título de marca, tiene la exclusividad para identificar un producto o un servicio en el mercado. Mejor dicho, los productos o los servicios que ofrece en el mercado para una clase particular, porque hay 45 clases. Después vamos a explicar un poquito más el tema del trámite. La principal ventaja es esa, ¿no? Obtener la exclusividad para evitar que otro confunda a la gente a partir de denominar a sus productos o servicios con un nombre similar al mío y aprovecharme quizás del prestigio que uno puede ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Bueno, digamos, ¿cómo es el trámite entonces? Ya que lo nombraste, vamos a ir por ahí. Sí, a ver, el trámite, como te decía, es algo que uno puede encarar por sí mismo, no necesita un especialista para hacerlo, porque el INPI, que es el lugar donde se hace el trámite, incluso hoy se puede hacer íntegramente online, tiene instructivos y demás. Obviamente, a partir del asesoramiento profesional, uno lo que va haciendo es un mejor encuadre en las clases respectivas, porque hay 45 clases, 34 de productos y 11 de servicios. Entonces, por ejemplo, yo tengo un negocio de indumentaria y hay que ver si lo que quiero proteger es una remera porque lleva la etiqueta de la marca, o el local, o el sitio de e-commerce. Es decir, el servicio de comercialización, por ejemplo. Serían dos categorías distintas. Claro, lo que es el producto en sí va en clase 25, indumentaria, calzado y sombrero. Lo que es el servicio de comercialización de esos productos, de esos o de otros rubros, va en la clase 35, que es una clase diferente. Y esto es importante porque el trámite se paga en función de la cantidad de clases. Tanto el sellado oficial, que actualmente es de 2.210 pesos, como los honorarios que le pueda cobrar a alguien o que se ahorran si lo hacen por su cuenta, generalmente están en función de las clases, de la cantidad de clases, porque son todos expedientes por separado, no deja de ser un trámite frente al Estado. Bien. ¿Cuál es el mejor momento para registrar la marca? O sea, uno empieza a emprender y habría que registrarla en ese momento inicial, o digamos, es prudente esperar un tiempo. Sí, la pregunta es muy buena porque cuando uno arranca, son muchos los gastos, el emprendedor no puede saber de todo, necesita asesorarse en diferentes rubros, y en realidad lo legal suele dejarse para último momento, porque uno no ve, salvo que tenga un conflicto,
a los aspectos legales como algo necesario que acompañe el proyecto. Nosotros tratamos de cambiar esa óptica y de asesorar preventivamente, no tanto el conflicto. Por eso sugerimos hacer el registro de marca desde el principio. Pero si uno no puede gastar en el registro de marca, lo que sugerimos de mínima es hacer una búsqueda de antecedentes, porque la búsqueda es gratuita habitualmente o no se cobra, la mayoría de los estudios no la cobramos, y esa búsqueda lo que te permite es quedarte tranquilo de alguna manera de que no estás infringiendo la marca de otro, que alguien ya no está denominando a un producto similar con una marca registrada en forma previa. Trabajar sobre un nombre que ya tenga otro, digamos, y después te encontrás, qué sé yo, que pasaron 3 años a lo mejor y vos sí, aparte 3 años de trabajo, claro, bajo ese nombre. No es solamente el trabajo, es toda la inversión que requiere desde desarrollar el naming cuando alguien contrata a un especialista para elegir el nombre. Todo lo que es el branding, el posicionamiento de la marca. Obviamente la construcción en sí y el desarrollo de la marca en cuanto a el diseño del isologotipo, el diseño de toda la papelería, folletería, uniformes, lo que fuera, todo lo que hace a la imagen y la estética de la marca y a la publicidad necesaria para instalar esa marca asociada a un producto o servicio determinado. Con lo cual puede ser muy grande la inversión que se pierde si después de unos años tengo que cambiar el nombre. Claro. Entonces uno trata por todos los medios de evitarlo. Bien, y bueno, algo del procedimiento ya explicaste que puede ser online, digamos, pero ¿cuánto demora ese trámite? Digamos, ¿cómo son los pasos o las etapas? Sí, el trámite actualmente tiene una demora por un atraso del INPI. Habitualmente estaba tardando 1 año, 1 año y medio. Ahora ya estamos en 2 años, desde que uno presenta una solicitud. A los 3 meses dice la normativa, pero termina siendo un poco después, 4 o 5 meses. Sale publicada en un boletín oficial la marca. De ahí se abre un periodo de 30 días para que alguien se pueda oponer. Es decir, que el primer control lo hacen los titulares de otras marcas parecidas, que se enteran a través de los agentes que custodiamos las marcas, porque miramos los boletines. Los cruzamos con un software y le avisamos al cliente si se quiere oponer. Entonces, uno, como titular de una solicitud, puede sufrir una oposición de un tercero que considere que la marca es confundible. Superado ese obstáculo, o un tiempito después, viene el examen del examinador del INPI, valga la redundancia, que es el que hace el examen de fondo para ver si la marca cumple los requisitos legales. Fundamentalmente si es distintiva. Distintiva porque no es genérica y porque tiene capacidad distintiva y porque a la vez es distintiva comparada con otros signos. Es decir, el examinador hace una búsqueda de antecedentes también en la clase respectiva y si ve alguno parecido te lo puede citar y demás. ¿Qué es esto de distintivo que nombrás? Distintivo, mira, te lo voy a ejemplificar para que veas más fácil algunas cuestiones que no son consideradas distintivas, que están en el artículo 2 de la ley. Por ejemplo, las marcas genéricas. Si yo quiero a este micrófono que veo acá, lo quiero identificar y venderlo bajo la marca micrófono, no voy a poder. ¿Por qué? Porque es la forma habitual con la que todos conocemos el producto, micrófono. ¿Está? Le tendría que agregar Dolby, no sé, alguna otra cosa que la haga distintiva. Inclusive podría combinar micrófono Dolby y registrar ese conjunto y sería válido porque lo distintivo sería Dolby de ese conjunto y yo no reivindicaría nada sobre el producto micrófono, ¿está? Para evitar esta prohibición. También, por ejemplo, son consideradas no suficientemente distintivas las marcas de forma cuando la forma es necesaria. Y ahí también te lo grafico con un ejemplo. ¿Qué se puede registrar, por ejemplo, como forma? El chocolate Toblerone. Es triangular, es totalmente distintiva la forma. No estoy hablando de la marca Toblerone, estoy hablando de la forma triangular aplicada a un chocolate. Es totalmente distintiva, todos vemos, sabemos que son las montañitas, etc. Es más, si vemos un gráfico, o yo les digo, ¿qué chocolate hay raro? El otro día lo hice en un ejercicio en una charla, ¿qué chocolate hay raro con una forma rara? Y todos me dicen Toblerone sin hablar de triángulo, de nada. Claro. Vaya si es distintiva. Ahora, si yo quisiera registrar la forma rectangular típica de una tableta de chocolate para aplicar a chocolates, no podría, porque sería la forma necesaria y no sería suficientemente distintiva. Eso también pasa con los colores, no puedo hacerlo con un solo color aplicado al producto. Así Milka perdió sobre... ¿Y en cuanto a los nombres? Y con los nombres, lo que te decía antes, hay distintos tipos de nombres. Los más fuertes son los de fantasía, los que no tienen ninguna relación con el producto o el servicio, y es más, no significan nada. Ejemplo, Google, Kodak, Sprite, qué sé yo, no significan nada. Una vez que vos ya sabés que Sprite es una gaseosa de limón, o que Kodak está vinculada a la fotografía, esa asociación se hace indestructible en la mente del consumidor. Después tenés las marcas arbitrarias, que son palabras conocidas como chocolate, pero que cuando identifican otro producto, indumentaria femenina, adquieren la misma fortaleza que una marca no conceptual, digamos, o sea, de fantasía.
O Apple, que es manzana, que no podría identificar manzana, pero sí productos tecnológicos. Cuando ya todos sabemos lo que hace Apple y vemos la manzanita ahí, sabemos de qué estamos hablando. Después vienen las evocativas, donde hay que hacer un esfuerzo adicional, es decir, aquellas marcas que, por ejemplo, Nespresso. Todos sabemos que viene de de Nestlé, y Espresso, de café Espresso. Todos podemos imaginar que hay café detrás, pero tenemos que tener conocimiento previo. Tenemos que saber que existía Nestlé, tenemos que saber que el Espresso es un tipo de café. Si fuera Nescafé ya sería descriptiva. Bien. Fui mencionando desde las más fuertes jurídicamente, de fantasía, arbitrarias, a las más débiles, evocativas, descriptivas. Ya si directamente digo micrófono Dolby, voy a poder identificar micrófono y voy a estar, la gente ya va a saber lo que estoy vendiendo. Ahora, si con Dolby después quiero identificar otro producto, me va a tener que limitar solamente a micrófono y no me va a poder ampliar. Bien. Ahí está. Pero bueno, es muy común que el emprendedor elija nombres descriptivos o los diseñadores, comunicadores, demás, le sugieran nombres descriptivos. La idea es, desde el punto de vista legal, considerar que... Por ahí hacer esta búsqueda previa que decías vos, para ver si realmente, digamos, exacto, que sí desde lo comunicacional se puede usar, pero que no te arruine el paso después de... Claro, porque después el problema pasa que uno tiene que coexistir en el mercado con un montón de marcas que se llaman parecido o igual, claro, ¿no? Sí. Que tienen comparten una palabra o lo que sea. Así es. Entonces, si esa palabra encima es descriptiva del producto o servicio, obviamente yo después no puedo evitar que alguien la use. Bien. Entonces, siempre me tengo que concentrar en el componente distintivo. Y si me tengo que concentrar en el componente distintivo, ¿para qué lo uso como marca a la descripción del producto? Y no desarrollo directamente toda la fortaleza que tiene el componente distintivo. Volviendo al ejemplo, el caso de Dolby, por ejemplo. Que podría ser un micrófono, podría ser galletita o zapatos. Sí. Bueno, contame, ¿cuánto dura el registro? Pasan estos 2 años que aproximadamente, que está demorando el trámite, me otorgan la propiedad de la marca y, digamos, ¿tengo que renovarlo cuándo? ¿O no hay Una vez que lo obtengo, es decir, cuando atravesé todo el trámite con éxito, la marca sale concedida y tiene una vigencia de 10 años que se pueden renovar indefinidamente, es decir, cada 10 años puedo hacer la renovación, ya no va a estar sometida ni a oposiciones ni al análisis del examinador. Si cumple los requisitos legales de la renovación, la voy a poder renovar todas las veces que quiera. Si no la renuevo, pasa al dominio público como si la marca no hubiera estado registrada y la podría utilizar otro. Así que lo que sí se agregó ahora es una declaración de mitad de mandato, es decir, entre el 5º y 6º año hay que declarar que uno la usó los primeros 5 años. ¿Y eso cómo se demuestra? No, ahora es una declaración jurada, uno no tiene que demostrarlo. Después, si alguien impugna esa declaración, uno tendrá que demostrar el uso. Y en el caso que te impugnen en el momento que vos estás tramitando la marca, ¿cómo te demora el trámite? Sí, la oposición antes terminaba en un juicio de cese de oposición si no había acuerdo. Ahora es el propio INPI el que resuelve si una oposición es fundada o no en un procedimiento administrativo abreviado, más corto. Pero bueno, en este momento se hizo un cuello de botella donde, como el INPI se cargó de todas estas funciones extra, todo está un poco demorado. Se supone que a la larga el trámite va a tardar menos, pero hay una gran ventaja de este cambio normativo. Ahora el oponente sabe que al poco tiempo tiene que sostener su oposición y pagar una tasa cara. Entonces ya no se va a oponer si no tiene sentido. Antes se oponían especulando con que te obligaban a vos a hacer un juicio y por ahí para un emprendedor era costoso, te obligaba a una mediación en capital y demás, con lo cual no solo que te estiraba el trámite, sino a veces te obligaba a abandonar la marca por falta de fondo. Claro. Quizás. Y recordame la ley, el número de la ley es la 22.362. La última modificación es la 27.444, pero lo que importa es el número original que no se modificó. Es decir, se modificaron algunos artículos y se mantuvo la numeración original de la ley. Bien. Bueno, otra cosa que yo quería saber era, al momento de contratar un profesional que a los emprendedores le haga este trámite, ¿qué cuidados o qué es lo que el emprendedor debe consultar, saber si le están respondiendo bien, o digamos en el sentido de dar un buen servicio? Cualquier buen profesional en esto te tiene que sugerir una búsqueda inmediata y en lo posible darte un análisis de viabilidad de los resultados que excedan tu propia capacidad de hacerlo por tu cuenta, porque si vos la búsqueda la haces en la página del INPI y así nomás y creés que va todo bien y no te agrega valor esa búsqueda, te puedes dar cuenta de que el profesional por ahí a lo mejor no conoce tanto del trámite. Eso es lo primero. Después también, cuando pidan un presupuesto, el tema de los honorarios que incluyen, porque muchos estudios estratifican el proceso en diferentes etapas en función del trabajo que hay que hacer. Algunos cobran solamente por la presentación de la solicitud. Y después, si tenés una oposición, la gestión del retiro de la oposición
es aparte, y la contestación de una vista administrativa del examinador es aparte, y algunos también cobran el retiro del título. Otros estudios cobran todas las etapas en un primer trámite. No digo que una cosa sea mejor que la otra, lo que sí, cuando pidan un presupuesto, sepan que está incluyendo. Claro, está bien. Pero la mayoría después también incluye lo que es la custodia posterior, ¿no? La etapa posterior a la concesión, que es ver esto de los boletines y saber si hay otras marcas que se quieren registrar para avisar. También te quería preguntar, porque, digamos, quizá un emprendedor ducho, por decir así, hace su propio registro en el INPI. Sí. ¿Y qué pasa después con ese control? Digamos que por ahí uno se olvida de estar mirando. Generalmente uno se olvida, ¿no? De hacer el chequeo. Y además no solo eso, si tengo un obstáculo durante el trámite, sea una oposición o una vista, necesariamente el emprendedor va a tener que contratar un agente de la propiedad industrial o un abogado para poder contestar eso. O sea, el trámite va bien, se puede terminar sin problemas. Si hay un obstáculo que requiere asesoramiento legal y expertise específica de un gestor, de mínima, no queda otra que ir acompañado, sí. Bien. Sí, porque, bueno, tiene sus secretos, digamos, y en realidad es toda una rama del derecho, ¿no? Está bien. Que hay que manejar. Muy claro todas las explicaciones. La última, explícame la diferencia entre marca, propiedad intelectual, patentes, modelos, no sé, por ahí a uno le parece que es todo más de lo mismo, digamos. Sí, aparte la pregunta es fantástica porque el emprendedor, siempre que viene a consultar, no manejan el vocabulario técnico. Entonces la gente me dice, ¿me patentás la marca? Claro. O patentás la idea. No, la patente es una cosa, la marca es otra. Las ideas no se pueden proteger, salvo que estén expresadas, entonces hay que precisar algunos conceptos. Todo esto se conoce como propiedad intelectual, es decir, todas las creaciones que vienen de la mente de alguna manera, porque la marca la invento, desarrollo un signo, la patente es la invención de un producto o de un proceso, el modelo será una creación estética aplicada a un producto industrial, o tendré un montón de creaciones que terminan redundando en los derechos de autor sobre una obra, que puede ser una obra desde una canción, una película, hasta una obra de software. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que mucha gente crea contenido, ¿no es cierto? Para todo lo que es webs o aún ebooks o lo que fuese. Todo eso encuadra dentro de lo que es la propiedad intelectual. Si yo tengo una obra, puede ser desde una fotografía aislada, un dibujo, hasta una obra literaria, un libro, puede ser el guión de una película, una obra teatral, o puede ser software. Todo lo que es sistema se protege en las aplicaciones y demás, páginas web se protegen por derecho de autor. Esa es la propiedad intelectual. Por el otro lado, propiamente dicha. Por el otro lado, tengo la propiedad industrial que se registra en el INPI. Tengo las marcas, signos distintivos de los cuales estuvimos hablando, patentes de invención que protegen la funcionalidad de un producto, y tiene requisitos bastante exigentes, como por ejemplo la novedad mundial, y después los modelos y diseños industriales que protegen los aspectos estéticos de un producto. La silla, la funcionalidad la conocemos todos. Si yo quiero proteger que me haga masajes la silla, será una cuestión patentable o no, si nadie lo protegió primero y logré ser suficientemente innovador respecto a lo que existía. Ahora, la silla como elemento de decoración, como obra de arte, como escultura, como una banqueta o lo que fuera, que yo la compro porque estéticamente me gusta cómo quedaría en mi casa, se puede proteger además como modelo industrial, es decir, el aspecto estético. Bien. Y se pueden ir acumulando diferentes tipos de protección. Con eso tenemos más o menos un panorama de todo lo que se puede proteger. Bárbaro. Por último, algo que quieras agregar, una recomendación para emprendedores con la experiencia que lograste a través del Club de Emprendedores, no sé. Sí, lo primero es googlear mucho. O sea, el emprendedor hoy por hoy, a partir del auge de Internet, tiene una herramienta que es fantástica, que es saber qué están haciendo los demás, analizar a la competencia. No pueden llegar al estudio muchas veces como llegan y dicen, y esto no lo hace nadie, tengo una aplicación para hacer esto, y uno lo busca en 2 minutos y encuentra que hay 20. Claro. ¿Está? Entonces, lo primero que tienen que hacer es googlear todo, el nombre del proyecto que quieren elegir aplicado al producto o al servicio, obviamente hacer la búsqueda de la marca en el INPI, la búsqueda del dominio en nick.ar, o sea, hay un montón de herramientas gratuitas y sencillas de utilizar, que no hace falta ser muy ducho para darse maña y entender. Esas 3 puntualmente, la de Nick, la búsqueda de Nick. Sí, la búsqueda de Nick, la búsqueda en el INPI, por supuesto en Google, de todo lo que haga el proyecto, ¿no? Inclusive para contratar profesionales, saber cómo se registra un monotributo, conocer la tabla. O sea, son cosas que están ahí al alcance de la mano, no es muy complejo. Y todo lo que ahorren y todo el tiempo que le puedan dedicar a eso, independientemente de que obviamente la prioridad es el producto o el servicio que quieran vender, ¿no? Y saber hacerlo bien, les va a ahorrar mucho, no porque no terminen contratando a alguien, sino porque cuando dialoguen con alguien van a saber esto que vos me preguntabas, ¿qué es lo que yo tengo que saber
para entender si el otro me está asesorando bien o no. Claro, sí, Si no me está cobrando de más, y hacer valer los recursos, porque los recursos son escasos al principio. Claro, y también pasa un poco con, me parece, mirándolo de afuera, ¿no es cierto? Pasa un poco con los abogados, a veces con los médicos también, que no te dicen todo, no te cuentan toda la historia, o sea, no te dicen, mira, esto puede ser así, se puede bifurcar por acá o puede ocurrir tal cosa, sino te cuentan el caminito lineal y después van apareciendo cosas en el camino, entonces sí, eso depende mucho del profesional, de qué manera encara la consulta, ¿no? Habitualmente hay dos problemas, uno es ese, gente que conoce más y te dice lo básico para que no te marees. A veces mucha información termina mareando a la gente, claro. Entonces a veces uno te selecciona qué le puede decir y qué no, para no complicar, digamos, el entendimiento. Claro. Y a veces hay lenguaje muy técnico que hay quienes no tienen la capacidad de bajarlo al llano, digamos, y procesarlo. Claro, son lenguajes disciplinares que marcan una relación de poder que en lo posible uno como profesional tiene que tratar de evitar, ¿no? Que la gente se sienta cómoda y que entienda. Hoy por hoy el INPI, como te decía, tiene un montón de instructivos y es todo bastante sencillo. Simplemente hay que estudiarlo y comprenderlo y tomarse el tiempo, sí, obviamente. Uno ahorra tiempo, claro, uno ahorra tiempo y el tiempo es dinero y si paga, las cosas salen, lo barato sale caro. Sale caro, es así. Bueno, contame dónde y cuándo te encuentran los emprendedores en el club o en tu estudio. Yo en el Club de Emprendedores, acá Maipú 835, en el subsuelo, estoy los martes de 9 a 12. Son consultas absolutamente gratuitas sobre todos estos temas. Pueden pedir turno a info@clubdeemprendedores.rosario.gov.ar y también en el estudio, bueno, habitualmente. Sí, www.foebusabogados.com.ar. Foebus se escribe PHOE, B larga US, y estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Significa febo en latín, el sol, brillante, la iluminación, la creatividad. Ese fue el concepto que quisimos darle, y también, si bien es difícil por ahí desde el punto de vista de la pronunciación y de cómo escribirlo, lo cual se riñe con alguna de las reglas que veníamos hablando, de facilidad. Lo que tiene es que nos quisimos salir del típico estudio tradicional de tal y los apellidos y asociados. Entonces le dimos más un tinte corporativo. Bueno, muchas gracias por estar en el micro de Vaso de Agua para la bodeguita del medio, y bueno, te esperamos cuando quieras, tengas que comunicar alguna de las actividades que siempre... Genial. Bueno, con Hernán nos conocemos del grupo organizativo del ACER, Semana del Emprendedor. No sé qué pasa. Estamos acá, cerquita de noviembre. Todavía no estamos organizando nada, pero pronto se vienen las novedades. La Semana del Emprendedor, 2 semanas a puro evento para emprendedores. Así es. Y bueno, siempre estás ahí compartiendo actividades. Yo fui a una sobre esto de registro de marca en el Colegio de Abogados. Qué bueno que estuviste. Sí, me faltó ir a retirar el papelito nomás, pero estuvo muy interesante, así que bueno, recomendado, y bueno, cuando tengas alguna... Bueno, me alegro, para mí un gusto haber estado acá, y por supuesto a disposición para todo lo que sea asesoramiento a emprendedores en general. Bueno, seguimos en la bodeguita, si Harry está atento. Siempre atento, siempre listo como los scouts. Seguimos entonces. Ahí. Metro. ¡Oh, no seas más!